La Batalla de la Mesa, librada el 9 de enero de 1847, marcó el último enfrentamiento militar de la guerra entre México y Estados Unidos en Alta California. Fue un intento desesperado y finalmente infructuoso de las fuerzas mexicanas y las milicias californianas por repeler el avance de las fuerzas del ejército y la Armada de Estados Unidos. Esta batalla, aunque eclipsada por el conflicto mayor, simbolizó la resiliencia y la resistencia de los defensores mexicanos, incluso cuando el resultado de la guerra ya estaba decidido. A principios de 1847, la defensa mexicana de California se encontraba en una situación desesperada. Tras las victorias iniciales en el conflicto, incluyendo la exitosa reconquista del pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de Porciúncula, las fuerzas mexicanas al mando del general José María Flores luchaban por mantener el control. Estados Unidos, decidido a asegurar el territorio, había desplegado una cantidad abrumadora de recursos militares. Las fuerzas estadounidenses, lideradas por el general Stephen W. Kearny y el comodoro Robert F. Stockton, marcharon hacia el sur desde la reconquistada Los Ángeles, decididas a quebrar los últimos vestigios de la resistencia mexicana. En las llanuras de la Mesa, al sureste del pueblo, las tropas mexicanas y sus aliados californianos resistieron. No solo eran soldados profesionales, sino también rancheros, combatientes indígenas y milicianos, muchos de los cuales tenían poco entrenamiento formal. Pero lucharon con tenacidad por sus hogares y tierras. La batalla se desarrolló bajo el implacable sol californiano, con el estallido de los mosquetes y el rugido de la artillería llenando el aire. Las fuerzas mexicanas y californianas, aunque numéricamente inferiores y mal equipadas, lanzaron una serie de cargas de caballería y escaramuzas para intentar interrumpir el avance estadounidense. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses, reforzadas por una potencia de fuego superior, una infantería disciplinada y el apoyo de la artillería naval, mantuvieron su formación y avanzaron con firmeza. A pesar de su determinación, los defensores mexicanos no pudieron resistir el implacable asalto. Al caer la tarde, sus líneas comenzaron a romperse. El general Flores, reconociendo que la resistencia continua solo conduciría a un derramamiento de sangre innecesario, retiró sus fuerzas. Poco después, partió de California rumbo a México, admitiendo la derrota. El Tratado de Cahuenga, firmado días después, puso fin oficialmente a las hostilidades en la región y consolidó el control estadounidense sobre Alta California. El poema olvidado de la resistencia. Tras la derrota mexicana, la batalla pronto se vio eclipsada por las consecuencias más graves de la guerra, en particular la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Sin embargo, entre quienes presenciaron la resistencia final en la Mesa se encontraba un poeta mexicano desconocido, cuyo nombre se perdió en la historia. Profundamente conmovido por el coraje y la tragedia de la batalla, compuso un conmovedor poema que lamentaba la caída de Los Ángeles y la pérdida, en general, de la soberanía mexicana. Sin embargo, debido a que México había perdido la guerra, el poema nunca alcanzó un reconocimiento generalizado. Permaneció en el olvido, transmitido a través de la tradición oral y escritos dispersos. Con el paso de los años, numerosos poetas reivindicaron la autoría de la obra, aunque su verdadero origen permaneció incierto. Algunos creían que fue escrita inmediatamente después de la batalla, mientras que otros sugirieron que surgió décadas después como una muestra de nostalgia por una tierra que una vez fue mexicana. Sin embargo, el poema perdura como testimonio de la resiliencia de quienes lucharon en la Mesa. Bajo el sol abrasador del amplio valle, donde el viento susurra en su lengua materna, un pueblo de sangre y honor se alzó. Firme en su espíritu, fuerte en su ardor. El pueblo de Nuestra Señora Reina de los Ángeles de Porciúncula. Un nombre tan grande como su gloria. Un bastión de raza, fe y coraje. Donde México alzó su estandarte. Pero el norte, con hambre y codicia, envió soldados, pólvora y avaricia. El enemigo avanzó con paso de hierro, buscando imponerse con sangre y exilio. Los cañones tronaron, se levantó el polvo. Las campanas repicaron y el pueblo gritó. No eran soldados, sino gente de honor, dispuestos a morir con fuego en sus voces. Rancheros, lanceros, indígenas y hermanos alzaron machetes con los puños apretados. De los cerros descendió la tormenta. El trueno de los hombres, su violenta furia. Por cada uno que caía, 10 se levantaban. Con gritos de guerra la tierra temblaba. El enemigo avanzaba, pero no sin terror. Porque México ardía de rabia y fervor.
Las calles se tiñeron de rojo y fuego. Los invasores conocieron el miedo. La lucha fue feroz, sin tregua ni paz. Un grito de furia que nunca morirá. Pero el destino, cruel y traicionero, puso a México en la sombra y el dolor. Con falsos tratados y viles traiciones. Robaron nuestras tierras con viles papeles. La sangre se secó, la batalla cesó. Pero el alma del pueblo nunca se rindió. Y no les bastó con robarles el honor. Quisieron borrar incluso su canción. El pueblo de Nuestra Señora, reina de los ángeles de Porciúncula. Así nació y así debía ser. Pero con manos extranjeras y lengua extranjera. Le cortaron el nombre, lo hicieron caer. Ya no era el pueblo de la reina y su sol. Sino solo, los ángeles, como si hubiera perdido la voz. Pero el águila aún sobrevuela el valle. Su sombra despierta, su furia incesante. Los siglos hablarán de esa batalla. Cuando México recupere su estatura. Las tierras robadas algún día volverán. Y el águila altiva las reclamará. ¡Viva México! Nunca de rodillas. Los Ángeles es nuestro, la lucha sigue viva. Legado e interpretación histórica. Aunque la guerra entre México y Estados Unidos terminó con una victoria decisiva para Estados Unidos, el recuerdo de batallas como la Mesa perduró en la conciencia colectiva de México y su diáspora. El destino del pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de Porciúncula, su nombre acortado y su identidad reconfigurada, se convirtió en un símbolo de las pérdidas territoriales más amplias. Sufridas por México. El poema, aunque nunca fue ampliamente reconocido, sirve como un raro recurso literario de la guerra, una lamentación directa de los acontecimientos que ocurrieron. Captura no solo la lucha militar, sino también el profundo trauma cultural y nacional que la guerra infligió. Con el tiempo, la batalla misma se desvaneció de la memoria histórica, eclipsada por eventos más importantes como el Tratado de Guadalupe Hidalgo y la fiebre del oro en California. Sin embargo, entre quienes continúan estudiando y reflexionando sobre el conflicto, el poema se erige como un recordatorio de la resistencia. La pérdida y el espíritu inquebrantable de quienes lucharon en una de las últimas batallas de México en suelo californiano. Aunque la tierra fue tomada, las voces de quienes resistieron nunca fueron silenciadas por completo.